Así es que me da mucho gusto cómo subieron las sesiones de la semana pasada y espero igualmente que ustedes se sientan bien, se sientan seguros en lo que van a expresarnos. A la hora que ustedes quieran. Okay. Bien, buenos días, profesor. Mi nombre es José Antonio, mi compañero es Saavedra Gómez Fernando. Vamos a presentar más que nada viajes espaciales relacionados con la tecnología y el arte. Bien. Me gustaría iniciar con esta frase: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede... Ok, ¿así? Ah, gracias. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no se puede quedar para siempre en la Tierra, en la cuna. Esto nos indica que la humanidad está destinada siempre a explorar y expandirse, así hasta el fin de nuestros tiempos. Lo hemos visto toda nuestra historia. De hecho, se han generado guerras por esto mismo, pero eso es otro tema. La humanidad se expandió por la Tierra por la necesidad de descubrir más allá de lo que ellos tenían a su alrededor. El primer hecho importante fue cuando la humanidad cruzó por el estrecho de Bering, hace 15.000 años antes de Cristo. La humanidad llegó a América y se formaron las civilizaciones que ya conocemos actualmente. Ahora, mucho tiempo después, en 1492 a 1504, alguien buscaba una nueva ruta para llegar a Asia. Se pensaba que solamente existía África y Europa. Se descubrió por accidente América, pero ya estaba habitada América. Se llegó, se conquistó y se demostró que la humanidad siempre está destinada a repetir lo mismo. Posteriormente, la humanidad no solamente se quedó en la Tierra, ha buscado ir más allá. Entonces, la humanidad logró llegar a la Luna. En una carrera espacial, por buscar cuál fue la nación en expandirse primero, ganó Estados Unidos la contienda, pero estuvieron muy cerca los rusos, eso es muy cierto. Entonces, hablemos un poco más de nuestra realidad. ¿Qué probable es que nosotros podamos llegar a viajar en el universo? Para empezar, muy difícil. Actualmente no contamos con tecnología suficiente para realizar viajes espaciales. Estamos muy aislados en la Tierra, probablemente durante 1 o 2 siglos más. Son viajes totalmente impensables que se puedan realizar simplemente para salir de nuestro vecindario planetario actualmente. Ni siquiera hemos podido visitar a nuestros vecinos. El vecino más próximo a visitar va a ser Marte y se espera que se haga en los próximos años, pero no va a ser algo muy sencillo, simplemente pensando que solamente se puede hacer este viaje una vez cada 28 meses. Solamente tenemos una oportunidad para llegar a Marte y ese viaje nos costaría aproximadamente 9 meses, entre 6 y 9 meses, pero eso contando con que gastemos combustible a lo loco desde la Tierra hasta Marte, pero eso sería algo extremadamente caro. No se podría realizar ese viaje de forma así, entonces el viaje realmente duraría entre 1 a 2 años. Ahora, ¿a qué nos exhibimos en el espacio? Primero, la radiación espacial. Conocemos algunos, pero no todos. No hemos estado lo suficientemente lejos actualmente, más que por robots y por satélites que se han enviado a órbitas más lejanas que las nuestras. Entonces, no sabemos realmente cómo el humano podría sobrevivir a estos ambientes expuestos por radiación. Después, también tenemos que pensar que en estas mismas naves tienen que tener el lugar suficiente para poder tener sostenibilidad de la comida,
desechar nuestras necesidades. Todo esto no es algo muy sencillo. Ahora, el humano se ha demostrado que por la gravedad sufre daños. No sé si han visto imágenes cuando los astronautas bajan del espacio, de estar mucho tiempo prolongado afuera, no pueden caminar como tal al inicio. Entonces, 9 meses no es algo sencillo. Ahora imagínense 1 o 2 años para llegar con este problema. No tenemos la tecnología para generar la gravedad en nuestras naves. Sería muy complejo y aparte muy caro. Entonces, se piensan ya un poco más futurista en congelarnos, ¿no? Ahora, ¿qué trastornos nos traería un viaje tan extenso, tan largo? Se ha demostrado que en aislamiento una persona es muy susceptible a tener muchos problemas. No sería algo muy fácil llegar, tenemos que estar entrenados mentalmente para estos problemas. Ahora, no hablaré sobre qué pasaría si llegamos a Marte, eso es otro tema. Simplemente sería como por encima decir que serán las condiciones muy complicadas para existir en Marte, simplemente porque no podríamos estar como aquí en la Tierra, que simplemente decidimos salir al kiosco a comprar, ¿no? Entonces, allá simplemente pues, se le pasarían años encerrados en cápsulas y hasta que se pueda poner el ambiente no tan hostil para nosotros. Ahora, pensando en viajar más allá de Marte, más hacia las estrellas, tenemos un grave problema. Simplemente no tenemos la tecnología para llegar allá. Ya lo hemos dicho con Marte, necesitamos mucho tiempo para encontrar una tecnología que funcione en este caso. Dirían la velocidad de la luz, simplemente la distancia se mide en años luz, entonces sería ir muy lento. Necesitaríamos innovar una tecnología que nos lleve a algo más rápido o nos mueva o nos desplace mucho mejor, ¿no? Las duraciones de los viajes simplemente tendrían que pasar generaciones. Los astronautas que vayan deberían engendrar vida ahí y sus descendencias hacer lo mismo hasta que se llegue al punto. Hablamos de viajes, no sé, de fácilmente unos 100.000 años. Entonces, ¿cuántas generaciones se podrían generar en esas naves? Tienen que tener todo lo necesario para ese tipo de viajes. Ahora, las distancias son astronómicas. Se habla de años luz. Simplemente para llegar a nuestra galaxia vecina nos tomaría, si no mal recuerdo, 10 millones de años luz. Es algo muy... Simplemente nadie de los que estamos aquí ni nuestras próximas generaciones sabemos que podremos llegar a esa situación. Ahora, se habla de que tenemos que no solamente obtener tecnologías, sino también hay que evolucionar a la humanidad, debido a que nosotros somos muy delicados ante todo. Si simplemente por estar expuestos mucho tiempo al sol nos puede dar cáncer, ahora imagínense estar muy alejado en el espacio donde todo se mueve para matarnos, literalmente. Es muy hostil el ambiente en el espacio, no se considera apto para el ser humano, entonces el humano debe tener mejoras. Ya se había hablado sobre el ADN en las exposiciones anteriores, y hablar sobre mutar o modificar el cuerpo sería una de las ideas para poder existir en el espacio. No sé, resistir temperaturas más altas, más bajas, o simplemente dejar de vivir con oxígeno y de otra forma. No lo sé, eso es muy futurista y actualmente no se ve muy próximo. Hablamos también sobre evolución en la exposición pasada y es lo que necesita el humano. Si realmente el humano quiere salir de nuestro sistema solar, necesitamos evolucionar, necesitamos ser mejores, diseñados para salir al espacio. Se ha visto en muchas películas que se modifica el humano para salir, videojuegos, y de hecho es lo que se planea. No podemos, así como estamos actualmente, no podemos salir al espacio. Somos extremadamente delicados, cualquier cosa nos podría matar. Ahora,
simplemente se piensa que la humanidad no saldrá de la Vía Láctea de los próximos, ¿cuánto dijo? Próximo milenio no saldremos aquí. No tenemos la capacidad, ya se mencionó. Entonces se ha hecho muchas ideas respecto a esto en la parte del arte, donde mi compañero Fernando lo va a mencionar en un momento. Y pues el panorama parece feo porque realmente no podemos salir de aquí, pero es algo que tarde o temprano va a poder suceder. Ahora le doy el micrófono a mi compañero Fernando y ahí está. Bueno, yo quisiera hablar sobre algunas películas que se enfocan mucho en viajes espaciales para darnos una visión más clara de lo que podía pasar si el ser humano realiza una de estas intervenciones en el espacio. Una de las principales películas con las que voy a comenzar y que pues abarca muchos temas es la película de Odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick, donde se lleva a cabo un viaje espacial en una nave que es dirigida por una inteligencia artificial. Esa película, si bien es clásica, nos demuestra muchas maneras de pensar en esa época, principalmente porque antes había una carrera aeroespacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y nos traslada mucho a preguntarnos sobre el existencialismo, que es una de las principales problemáticas en la película, la cual se centra desde la evolución del ser humano, presentándonos a un ser humano en la era prehistórica, el cual mediante la evolución empieza a realizar viajes espaciales. Esto lo lleva a conocer, ahora sí que un ser o una energía trascendental que es representada mediante un monolito. Yo quisiera ir recalcando, aquí voy a usar de herramienta este pizarrón donde voy a explicar, poniendo problemáticas que surgen en estas películas y que se van a contrastar con la realidad. La principal problemática que mencioné que en esta película se toma muy en cuenta es el existencialismo. Debido a que como están en completo aislamiento las personas al realizar este tipo de viajes, pues se llega a preguntar qué es el ser humano. Uno de los principales miedos que igual se presenta en esta película es sobre el hecho de inteligencia artificial, ya que la computadora se pregunta si al emular demasiado el comportamiento humano, su inteligencia, y al pensar de una forma más lógica puede reemplazarlo de cierta manera. Es un tema que incluso hoy en día es muy controversial, y dentro de la película se nos da a entender de que es capaz de razonar y llegar a pensar como una persona. Finalmente la película acaba en que se fusiona con una especie de energía trascendental y forma parte de uno por el universo, dándonos a entender de que todavía se cuestiona mucho la parte de que puede lograr el ser humano al conocer todo el conocimiento y todo lo que el universo le puede dar, viéndose no solamente a él mismo, sino viendo todo su alrededor. La siguiente película de la que voy a hablar es Gravity, la cual trata sobre unos astronautas que están alrededor de la Tierra reparando satélites. Esta película pues lleva mucho a la reflexión, debido a que incluso hoy en día no se cuenta con la tecnología suficiente. Es igual una de las problemáticas. Es una problemática porque estos astronautas se ven envueltos en un accidente que es provocado por un asteroide que golpea otro satélite, y ese mismo satélite acaba provocando que el transbordador en el que ellos van empieza a fallar,
y se empiezan a alejar más de la Tierra. Y pues se ve ahí como el ser humano no es todavía completamente apto para vivir en el espacio. Obviamente no tenemos el sistema, no tenemos el cuerpo todavía para estar habitando el espacio sin ningún tipo de tecnología. Un astronauta que iba en ese viaje murió, y la astronauta que queda viva empieza a luchar por su supervivencia para poder regresar a la Tierra. Esta película pues hace reflexionar mucho también, aparte de que los accidentes que ha habido en la NASA. Hay 3 accidentes que ahora sí que quiero comentar que pues sí, actualmente son sonados y hacen recapacitar realmente por qué la NASA actualmente no ha querido hacer otro viaje espacial. Inclusive nosotros no pudimos hacer un viaje largo, o sea, nuestro cuerpo, aparte de que no es apto para eso, no tenemos los recursos suficientes. El primer accidente de la NASA que se tienen registros y que se pudo perder la vida de 3 personas fue el accidente del 67 en el Apolo 1, el cual fue causado por un accidente dentro de una cabina que se incendió. Otro de los accidentes que también pasó en la NASA, pero ese fue en el 86, el 27 de enero, fue un accidente en el transbordador espacial, el cual no pudo salir de la órbita terrestre debido a que hubo una explosión en un impulsor y provocó que todo el transbordador explotara, matando a 7 astronautas, uno de ellos me parece que era mexicano. Un accidente también que fue en el 2003 fue el de Columbus, en el que murieron 7 astronautas igual, pero esta vez al intentar estaban llegando a la órbita terrestre y explotó debido a que no pudo con la fricción en el aire y se empezó a incendiar el transbordador. Una película que también tiene que ver mucho con la carrera aeroespacial es la de Apolo 13, precisamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que querían ver quién acababa primero de hacer una aeronave que pudiera llegar al espacio y llegar a la Luna. En esta película son astronautas que intentan llegar a la Luna y sufren un accidente el cual les impide regresar. Ese accidente hace que todos piensen que murieron. Poco después la NASA, mediante el uso de tecnologías, hace que pues puedan regresar. Es una película dirigida por Ridley Scott y pues es una película que nos hace preguntarnos sobre los misterios y sobre ahora sí que el control que hay también en la NASA, porque no ha permitido que otros países o no ha brindado el apoyo para permitir una carrera o un avance tecnológico más allá del que ellos tienen, no comparten mucho de su conocimiento, y precisamente por esa razón muchos los han cuestionado. Una película que también ahora sí que es más conocida por todos y quiero mencionar es la de Interestelar. Es una película que comienza hablando sobre la situación actual del planeta, el cual enfrenta una crisis ambiental, la cual hace que la mayoría de cosechas y cultivos de las personas vaya desapareciendo debido al cambio climático, que no se pueda llevar a cabo, ahora sí que cosecha, no se puede llevar a cabo, pues la supervivencia del ser humano el ser humano no puede vivir ahora sí que sí, lo indispensable, ¿no? Las necesidades básicas. Aquí nos habla sobre conceptos y ahora sí que hace suposiciones, porque una de las principales problemáticas que también existe es la falta de conocimiento, ya que no se sabe realmente cómo son las cosas en el espacio, qué principios lo gobiernan. Y algo que abarca mucho esta película es el principio de la relatividad y cómo la fuerza de la gravedad puede alterar el tiempo y cómo esto puede afectarnos realmente, porque no sabemos cuánto tiempo podremos estar en el espacio sin poder comunicarnos mediante la Tierra. El espacio no sabemos cómo interactúe. Ahora sí que los principios físicos que nosotros conocemos no son aplicables,
en la mayoría de las ocasiones, y todo eso hace cuestionar mucho al director Christopher Nolan y al científico Kidd. Hace poco la NASA logró captar una imagen de un agujero negro en el espacio, en la cual se muestra muy diferente a la película, pero esto fue explicado por el científico Kidd, el cual dijo que simplemente era una cuestión de perspectiva. Esto también comparte mucho con la película de Solaris, que voy a hablar un poco más adelante de ella. Ahí está la película de Solaris, pero antes voy a mencionar un poco más sobre la película de Marte, la cual nos presenta el caso de una problemática que igual ya mencioné, que es la de adaptabilidad. Debido a que sufre un accidente el astronauta que se puede ver en la diapositiva, el cual queda varado en Marte, es abandonado por sus compañeros debido a que piensa que murió. Él tiene que empezar a ver cómo sobrevivir debido a que no cuenta con los recursos suficientes para aguantar tanto tiempo. Empieza a ver la posibilidad de cosechar, empieza a ver la posibilidad de generar agua mediante hidrógeno y oxígeno. También empieza a ver la posibilidad de si van a regresar por él. Mediante la Tierra, como no tenían conocimiento de eso, y mediante un satélite pueden confirmar que él está vivo, pero ahora sí que el tiempo de traslado entre la Tierra y Marte pues es bastante largo. El astronauta pasa ahí más de un año, finalmente logra rescatarlo, pero también surge algo que pues hoy en día afecta, y no solamente a los viajes espaciales, sino a muchos desarrollos y avances tecnológicos, la cual tiene que ver mucho con el conflicto social y lo que esto puede conllevar. Finalmente, la película de Solaris es una película que es dirigida por una, ahora sí podría decir, la casa de estudio soviética, la cual hace como una contraparte, el director quiere hacer una contraparte con la película de Odisea en el espacio, debido a que él no está de acuerdo con el desarrollo tecnológico que pueda hacer que el hombre llegue al espacio, debido a que no estaría haciendo un completo análisis sobre lo que tiene alrededor de él, sino como que buscaría ir y explorar algo que lo aleje cada vez más de la verdad. Es algo que se contrapone mucho con el principio de Odisea, ya que la película de Odisea abarca mucho sobre que el ser humano siempre está buscando a un avance que lo conlleve a lograr un nivel superior, ya que, pues como les mencionaba al final de la película, se puede ver cómo se hace un ser trascendental, el astronauta, y forma parte de él mismo con el universo. Esto es ahora sí que es demasiado problemático para el director, el cual quiere hacer una representación más artística, y diciendo que la verdad, ahora sí que de los viajes espaciales y sobre encontrarse con uno mismo en el principio del existencialismo del ser humano, es precisamente mediante el arte. Hace mucho hincapié, y para él la película solamente debe enfocarse entre el ser humano haciendo una inspección del mismo, desarrollándose personalmente. Él hace mucho hincapié en escenas donde podemos contemplar el espacio, donde podemos estar como que viendo la película, y hay escenas en las que se detienen, viendo para que nosotros podamos darnos cuenta de el mensaje que nos quiere transmitir. La película se enfoca mucho en temas de aislamiento, psicología, cómo el ser humano pues no puede estar tanto tiempo en un lugar tan aislado,
La película empieza contando la historia de un científico el cual quiere explorar un planeta que se cree que tiene conciencia propia, y este puede tomar formas dependiendo de la mentalidad de cada persona que esté dentro del transbordador. La película reflexiona sobre un tema que pues muchas películas también hacen referencia, sobre una conciencia superior a la del ser humano. Esto puede ser visto como una inteligencia artificial, pero en este caso es un ser vivo que trasciende ahora sí que el entendimiento del hombre. Esto se ve reflejado debido a que precisamente es el miedo que tiene el científico entre aceptar si es real o si solamente es un producto de su imaginación. Bueno, la parte de inteligencia artificial y los conflictos que puede generar esto en los viajes espaciales, se ve mucho sobre pues esa falta de, ahora sí que mismo, falta de conocimiento general, y la mayoría de personas y se ven como que muy influenciadas por el concepto de que las vayan a reemplazar al hombre, y esto vaya a generar conflictos mismos de supervivencia. Bueno, aquí voy a escribir también conflictos que, bueno, esos fueron conflictos que se presentan en las películas de manera ficticia, y ahora voy a contrastarlos con conflictos que se pueden presentar en la realidad. El principal conflicto en la realidad puede ser la tecnología insuficiente. Otro principal conflicto que también se nos presenta es la falta de conocimiento. Y los conflictos sociales. Y esto nos conlleva a ver que realmente hay cosas que la ficción nos ayuda, se relaciona mucho con los problemas actualmente que tenemos tecnológicos y de la realidad, lo cual pues me lleva a decir un análisis de una científica que hace poco dio una tesis, la cual nos habla sobre cómo podría ser posible un viaje espacial sin conllevar tantos riesgos. La científica se llama Elina Romanos, la cual nos menciona que un viaje espacial podría ser posible, pero solamente utilizando los planetas vagos. Los planetas vagos, que así se refiere ella, son los planetas que no orbitan alrededor del Sol y de una masa superior, sino de que están fuera de órbita, alrededor de cualquier sistema, y donde los seres humanos podrían hacerse uso de esos planetas para moverse, ya sin conllevar tantos riesgos como el transbordador y las demás películas, y pues lo que ha pasado en la NASA, que puede llegar a suceder y a comprometer mucho la vida de los tripulantes. También pues ha sido un poco más natural el traslado, y como ya lo vimos en la película de Marte, pues que pueda haber mayor adaptabilidad del ser humano dentro de un entorno que no está acostumbrado. Y finalmente pues podemos concluir de que actualmente hoy en día los viajes espaciales son de cierta parte posibles de realizar debido a la tecnología insuficiente y los conflictos sociales que estos pueden conllevar, la falta de conocimiento, así como de otras cosas que mi compañero José Antonio ya mencionó. Y pues esto nos hace reflexionar mucho sobre si el ser humano va a ser en algún momento capaz de realizar estos viajes, si en algún futuro podría ser capaz. Con la tecnología que hoy contamos es casi imposible de realizar. También podemos concluir
que no solamente es un problema de tecnología, sino también es un problema que la sociedad debe estar unida para un evento de este tipo. No debemos ser individuales en esta idea de expandirnos por el universo. Necesitamos estar juntos en todo esto. Eso lo refiero por diversas naciones que no se cooperan entre ellas. También necesitamos que estar listos mental y psicológicamente para esto. No es algo que sea sencillo, pero en algún futuro se podrá lograr eso. Y eso sería todo. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Fernando, Toño, no sé si quisieran hacer algún comentario. Yo creo que el tema da para muchísimas reflexiones. Voy a hacer algunas provocaciones y tal vez alguien allí de la sala, ustedes mismos, quieran hacer algún comentario. Normalmente se dice que el padre de la ciencia ficción es Johannes Kepler. Kepler, como saben, hereda tanto los conocimientos de Copérnico, que ha dado vuelta, digamos, a la visión sobre el universo, explicando que es el Sol que está en el centro, que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Ha cambiado, digamos, con esto la perspectiva. Aparece eso que después se va a llamar en el siglo XX la revolución copernicana, que ha ocurrido en múltiples aspectos de la vida, ¿no? Cambio totalmente de paradigma. Galileo hace la difusión y llega a la misma conclusión que Kepler, y él no, digo que Copérnico, y a diferencia de Copérnico, él lo difunde, porque Copérnico no tuvo, digamos, la audacia de difundir sus conclusiones. Es Galileo que lo hace, eso lo lleva a juicio, ¿no? Eso lo intimida, lo obligan a retractarse, ¿no? Pero pues está ahí Kepler, trabajando con su maestro holandés o danés Tycho Brahe, él va a hacer observaciones astronómicas y va a completar, digamos, la visión sobre los movimientos orbitales, haciendo también, provocando una cierta herejía, porque el círculo, las órbitas circulares eran aparentemente más perfectas y más estéticas que las órbitas elípticas, pero lo que Kepler va a poner ahí. Ahora, Kepler, al mismo tiempo que Cervantes está escribiendo El Quijote, está escribiendo una novela de ciencia ficción, con un viaje a la luna, ¿no? Él no se empeña tanto en los aspectos, y era imposible en los aspectos técnicos, pero sí en imaginar estar fuera de este sistema, y además es un homenaje a su madre, que en algún momento fue acusada de lotería. La ciencia ficción y la búsqueda de otras realidades es más o menos algo equivalente a lo que en otro momento planteaba sobre la utopía. Ese pensamiento de construir otra sociedad, de construir otro mundo, está muy asociado con esto de los viajes espaciales, porque es otra manera de pensarnos en resolver los problemas de la humanidad cortando por lo sano, ¿no? Construyendo algo nuevo. Ahora, aquí tenemos una cierta ruptura, pero hay otra novela de ciencia ficción que es interesante y que tiene que ver con lo que Fernando en algún momento casi al final señalaba, que es esto que él decía: se requiere que la humanidad esté unida, se requiere una humanidad en paz para promover esto. Y si ustedes han leído, digamos, la historia que cuenta Julio Verne en su novela De la Tierra a la Luna, es
algo parecido a lo que ha dicho Fernando, porque la anécdota que se inventa Julio Verne es que termina la Guerra Civil Norteamericana, los yanquis han ganado, pero los sureños están, digamos, mantienen sus diferencias con los yanquis, y hay dos personajes que se inventa Julio Verne, y un yanqui que es un especialista en artillería y un sureño que es un especialista en blindajes. Para cada invento que hace el artillero hay un blindaje que hace el sureño. Y a pesar de que la guerra terminó, las diferencias y los enfrentamientos entre ambos, entre el yanqui y el sureño, continúan, al grado de que se retan a un duelo, se retan a muerte. Un francés que aparece también en la novela, Julio Verne francés, les invita a canalizar su energía destructiva, ¿no?, a otro fin. Y es cuando acuerdan que tanto el yanqui, especialista en explosivos, como el sureño, especialista en blindajes, mejor se fijen una tarea para la convivencia, una tarea de cooperación que va a consistir en eso, en enviar un cañonazo, ¿no? El artillero es especialista en eso, en enviar un cañonazo a la luna. Una bala a la luna. Pero la anécdota es interesante por lo que señalaba Fernando. O sea, Julio Verne se inventa una manera de solucionar un conflicto y de proponer un objetivo a la sociedad, en este caso a la sociedad americana, ¿no?, para poder colaborar para la paz, ¿no?, para poder pacificar las cenizas que habían quedado de la guerra civil, que había sido una guerra, como todas las guerras civiles, una guerra salvaje, una guerra muy, muy cruenta. En este punto yo creo que hay una referencia sobre estos viajes espaciales y su vinculación aparentemente con proyectos que permiten a la humanidad dar un paso en la solución de sus problemas de convivencia. Aquí hay un punto interesante, quizás no sea el caso porque, como señalaron ustedes dos, Toño, al principio, la cuestión de la carrera espacial fue una derivación de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, esto fue interesante, pero hay situaciones interesantes, sobre todo la cooperación que se logró después para la construcción del laboratorio espacial, de la estación espacial, que es un proceso de cooperación que no se ha roto. Por ejemplo, a pesar de las diferencias que hay entre la Rusia actualmente y los Estados Unidos, la cooperación sigue vigente, porque como ustedes saben, al no haber transbordadores por parte de los gringos, toda la tarea de subir y bajar astronautas la hacen los soviéticos, los rusos, ¿no? Esa es su tecnología. Entonces hay un punto de cooperación interesante, aunque, como ustedes señalaron, la Guerra Fría está presente. En cuestión de arte, bueno, en cuestión de filosofía hay de arte y de filosofía hay dos puntos. Si ustedes se fijan en cómo se representaban los viajes espaciales hasta antes de los 60, ustedes no reconocen esa tecnología como una tecnología posible. Pero ven 2001, la película del 68, y esa película, a pesar de que tiene más de 50 años, es creíble. Ustedes ven por ejemplo, los trajes que usan, la ropa que utilizan, o el equipo que utilizan los astronautas, ya en esa película de 68, y ya parece una tecnología creíble para lo que actualmente se utiliza, aunque desde luego ha habido cambios importantes aquí.
Entonces hay una ruptura entre, digamos, la ciencia ficción que aparece en las películas, los robots y las naves espaciales y todo eso, y lo que a partir de los 60 se empieza a utilizar como una tecnología cada vez más realista. Este cambio es un cambio interesante que luego se va a asociar con algunas transformaciones o algunos aspectos interesantes de pensamiento. Hay dos observaciones que yo quisiera hacer. Uno es cómo, sobre todo del lado de los gringos, de los americanos, hay un intento de vincular el desarrollo tecnológico para la exploración espacial con la tradición de la cultura occidental hasta la antigüedad griega. Por ejemplo, los nombres de los proyectos, ¿no? El proyecto Mercurio, a principios de los 60, para lanzar cápsulas para un solo tripulante. El proyecto Géminis, como su nombre lo indica, es para lanzar 2 astronautas. El proyecto Apolo para lanzar 3 astronautas. Son los 3 proyectos de la década de los 60 que fueron las etapas para la llegada a la Luna. Pero los nombres de los proyectos, los nombres de las distintas fases lo que intentan, por parte sobre todo los gringos, es tratar de arraigar este proyecto moderno, contemporáneo, con una cierta tradición de Occidente. Esto no lo hicieron igual los soviéticos y tampoco lo hacen los otros proyectos que ya saben ustedes. India acaba de posicionar, India y Japón acaban de posicionar naves en la Luna, ¿no? Pero ellos no tienen ese arraigo, pero es interesante cómo por el lado de los americanos hay este interés ideológico, este aspecto cultural de tratar de arraigar una tecnología moderna, un hecho moderno con una tradición de Occidente, ¿no? Y en este punto creo que habría que hacerlo. Y se añade otro aspecto que es el aspecto religioso, que creo que lo señaló Antonio en la cuestión de la película del 2001, porque la película 2001, y por eso resultaba, no sé si la han visto, pero resulta un poco pesada y no es una película de aventuras, es una película que tiene un sentido místico, religioso, porque en las escenas, por ejemplo, la primera, una escena de un combate entre unos primates, unos antropoides, donde aparece el famoso monolito, dando a entender que el surgimiento de la inteligencia es un don divino. Y que ese monolito va a ir apareciendo en diversas etapas, aunque va a llegar un momento de contradicción. La inteligencia, que es un don divino, termina siendo un peligro, porque la inteligencia, cuando se organiza tecnológicamente, puede dar lugar a una inteligencia que atacará a la propia humanidad, ¿no? Que es lo que está ahí. Pero esto también, de nuevo, está relacionado con la forma como Occidente, fundamentalmente los americanos, reflexionan, piensan o transmiten culturalmente, artísticamente todo este proceso. El primer vuelo a la Luna, que fue en el 68, el mismo año de la película, en las navidades del 68, no aterrizaron. El Apolo 8, por ejemplo, se hace en la noche de Navidad de ese año, y estuvo lleno. En ese tiempo se seguían los viajes espaciales por todo el mundo, ¿no? Estuvo lleno de un cierto espíritu místico cuando el Apolo 8 entra en órbita lunar y pasa por la parte posterior, la parte que no vemos de la Luna. Durante media hora se pierden las comunicaciones hasta que salen del otro lado. Y
los astronautas hacen una especie de oración por la paz en esa noche de Navidad del 68, ¿no? La relación, ya sabemos un poco, los Estados Unidos son un país de muchos, ¿no? Y entonces ahí esa vinculación entre lo religioso y la exploración espacial es parte de lo que, cuando menos desde el lado de americano, se hace ese intento, por un lado, de arraigar la exploración espacial en una tradición occidental que viene desde los griegos, y por el otro lado, la conexión entre la exploración espacial y un cierto misticismo religioso. No lo tienen ni siquiera los europeos, mucho menos los rusos, primero soviéticos y luego rusos, o tal vez los asiáticos, que también desde luego lo conectan con sus tradiciones, pero no con esas pretensiones de universalidad como lo quieren hacer los americanos. Aquí creo que encontramos estas vinculaciones que dan lugar a expresiones artísticas muy interesantes, pero siempre parciales, o sea, siempre tratando de sacar una raja política, ideológica. Y luego ya están los otros aspectos prácticos de la exploración más lejana de la Luna, ¿no? Lo que comenzó Antonio a poner al frente, las posibilidades reales, ya no de salir del sistema solar, ¿no? De llegar a Marte y regresar con un viaje que puede durar 6 años, ¿no? o más tiempo. Eso es lo que está ahí de por medio, lo que supondrá, pues, tal vez algunas innovaciones que lo han visto, ¿no? La idea de que para no consumir alimentos u oxígeno va a ser necesario casi criogenizar a las tripulaciones para poder llegar a otros lugares y hacer viajes de larga distancia. Creo que el punto es muy interesante, pero yo quería quizá dar algunas pistas de lo que me parecía pues relevante de cómo los viajes espaciales son una suerte de dar lugar, digamos, a las utopías, a esas cortes radicales de la historia de la humanidad, como sucede a veces con estas historias también de la guerra de los mundos y de todo esto que supone que la humanidad rompe con su historia e inicia de nuevo, ¿no? Esta es una cuestión, lo que hace fundamentalmente la cultura occidental americana de tratar de vincularse con la tradición occidental y con un pensamiento religioso, y en el arte, los diseños, las tecnologías que a partir sobre todo del 68 cambiaron fundamentalmente para hacerse más realistas y conectar más fácilmente a los lectores y a los que visualizan estos programas o videojuegos incluso con un cierto visos de realidad. Ahora, no sé si alguien más de los compañeros, porque ahora sí me pasé un poquito, o si ustedes quieren hacer algún comentario. Por ejemplo, usted mencionó que necesitamos, bueno, yo había comentado que necesitamos también, se ha simulado qué pasaría si realmente hubiéramos estado unidos desde un inicio. Se plantea que ya con todo el dinero gastado individualmente por las naciones, ya se hubiera tenido una base lunar, ¿no? Eso nos beneficiaría demasiado porque podríamos hacer viajes más cortos hacia Marte, para empezar, ¿no? Sí vamos a necesitar prácticamente ir congelados a estas misiones porque el tiempo es demasiado y así se conservaría mejor los tripulantes que fueran a estas misiones. Ahora, todo esto va a ser
las misiones espaciales siempre va a ser un tema político, ¿no? Usted lo mencionaba. Siempre se va a ocupar decir, primero llegó Estados Unidos a tal lugar y es el que, como una vez leí que decía, el que llega primero pone las reglas, ¿no? Entonces, ellos quieren siempre ser el primero. Llegan ellos escogen cómo y cuándo se hacen las cosas. Ese sería un comentario. Viéndolo desde la perspectiva que usted menciona, que la mayoría de los viajes espaciales de Estados Unidos lo ven desde una parte mística, una parte religiosa. Si bien es cierto que Estados Unidos en la película de Odisea contrapone mucho esa parte de encontrarse con un ente transversal, un ente que ahora sí universal, con el monolito, también es bien sabido que la película que se contrapone, que es la película de Solaris, que es un director soviético, el cual es un cristiano ortodoxo, él está muy en desacuerdo con la manera en la que llevaron a cabo la película, debido a que menciona demasiado la importancia de la tecnología y la contrapone mucho con la parte del arte, y que el arte es algo que te permite llegar a conocer de cierta forma, o llegar o regresar a una presencia universal, ahora sí que a un ser trascendental. No conozco la película, ahora sí la voy a buscar porque lo que dices me resulta muy interesante. Es muy curioso cómo después de más de medio siglo de ateísmo oficial se reconstruye el pensamiento religioso en Rusia, y se reconstruye a partir de una iglesia ortodoxa que es sumamente conservadora. El mismo Putin apoya esa iglesia, se reconstruyen los templos, y hace poco, en un discurso del año pasado, hizo algunas observaciones teológicas muy interesantes, indignados de algunos planteamientos, por ejemplo de las feministas, ¿no? Las feministas dicen una barbaridad, dice Putin, ¿no? Dicen que Dios es mujer, como si fuera posible pensar que Dios fuera hombre, ¿no? Dios es Dios, ¿no? Si lo queremos ver en términos filosóficos. Pero cuando las feministas dicen Dios es mujer, lo que quieren es precisamente señalar el uso patriarcal de la noción de Dios, ¿no? Hay una crítica cultural, digamos, en esto. Pero Putin, en su afán de reivindicar a la Iglesia ortodoxa y en su mismo conservadurismo, pues llega a decir una cosa como esta. Yo creo que me has abierto una puerta, voy a buscar esa película, y si es posible algún día la comentamos. Está bien. Bueno, lamentablemente tenemos que dejar esto. Ya no sé si hay compañeros que tengan algún comentario. Bueno, otro comentario que me gustaría hacer, usted estaba mencionando mucho al inicio a físicos pues que estaban relacionados mucho con las órbitas y dando una explicación del universo. Pues como bien es cierto, algunos conflictos sociales surgen debido a de que pues muchos, ahora sí que hay intereses sociales y muchos políticos pues están en contra del pensamiento de una persona, y el pensamiento, ahora sí que por decir, ellos lo catalogan como universal. Surgió mucho en el siglo pasado de que cuando Einstein sacó la teoría de la relatividad, se contraponía mucho con la definición de gravedad de Newton, y pues para los ingleses era demasiado impactante y frustrante de que hubiera alguien que contradiciera al padre de la física, casi para ellos. Y pues todo esto quedó demostrado al tomar una fotografía del Sol donde se curvaba la luz, y pues se demostraba en cierta parte la teoría, y pues esa misma división entre formas de pensar es lo que ha hecho que pues no se pueda desarrollar como tal no hemos podido avanzar ahora sí que demasiado en una carrera espacial,
porque se ha hecho de forma casi independiente. Por naciones sí ha habido cooperación, pero no ha sido suficiente. Bueno, las diferencias apuntan siempre a resolver problemas nuevos, ¿no? Pero hay un aspecto de lo que dices que sí son las culturas organizacionales, ¿no? Para esto leí un artículo sobre la construcción de la estación orbital, que es una estación de cooperación, y decían lo más difícil de la construcción de esta estación orbital son las culturas organizacionales que están atrás. Los gringos tienen una manera de pensar la tecnología y los soviéticos tienen otra, que son los dos grandes aportantes de esto. Son como los ejércitos. Si ustedes miran los deportes gringos son, José Antonio, yo creo que viste ahora de nuevo los campeonatos, ¿no? Los deportes gringos son de banca. Están jugando 11 jugadores, pero atrás de los deportes de los 11 jugadores hay una inmensidad de jugadores. Los deportes europeos no son de banca, están jugando 11 jugadores y nada más hay 2 cambios, 3, ¿no? El rugby no tiene, el padre del fútbol americano no tiene los cambios que tiene el fútbol americano. Esas son culturas de organización donde lo más importante en un equipo de béisbol o de fútbol o de básquetbol es lo que está fuera de la cancha, no lo que está en la cancha. Eso cambia totalmente. En los ejércitos sucede lo mismo. Una división militar norteamericana es del doble de una división europea. Cuando los europeos armaban una división, la armaban con 10,000 hombres. Cuando los gringos armaban una división, la armaban con 20,000. Son culturas organizacionales que están en la base, digamos, de todos estos proyectos que a veces chocan y a veces son muchísimo más complicados que la ciencia misma, ¿no? Las culturas de organización que están ahí. Bueno, dejémoslo porque estamos robando minutos con nuestros compañeros. Lo que viene siendo nuestra presentación de Cuerpo y Vida en base a la historia de Frankenstein del libro de Mary Shelley. Robert Walton desde hace semanas se había embarcado en una expedición marítima al norte, en donde se podía observar encanto y belleza en esas zonas poco exploradas con los fenómenos de los cuerpos celestes. Ya había extendido su viaje, cuando a lo lejos observó la persecución de un ser gigantesco y atrás un hombre. Aquel hombre, buscando ayuda, llegó al barco de Walton. El hombre estaba débil y enfermo por las condiciones climáticas. La tripulación trató de reanimarlo frotando coñac en su cuerpo, pero estaba muy enfermo y empezó a contar la historia de su vida. Mi nombre es Víctor Frankenstein. Nací en Ginebra. Tenía 2 hermanos, Julián y Elizabeth. Elizabeth fue adoptada por la madre de Víctor por su belleza. Desde pequeño alimenté mi deseo por el conocimiento. Quería conocer los secretos del cielo y de la tierra, el espíritu interior de la naturaleza o la misteriosa alma humana. Mis investigaciones iban dirigidas siempre a los secretos físicos del mundo. Cuando tenía 13 años, quiso la casualidad que encontrara las obras de Cornelio Agripa. Conseguí las obras de este autor, después las de Paracelso y Alberto Magno, fuentes de mi inspiración. Cuando tenía 17 años, mi hermana Elizabeth enfermó de escarlatina. Mi madre la cuidó. Elizabeth se salvó, pero mi madre murió 3 días después al contagiarse. Fui a la Universidad de Ingolstadt. Mi profesor de química habló de los antiguos maestros de esta ciencia y me motivó a explorar poderes desconocidos y revelar los misterios del mundo más profundos de la creación. Al cabo de 2 años, hice descubrimientos para mejorar el instrumental químico. Adquirí dominio de la teoría y de la práctica. Uno de los fenómenos que más me había llamado la atención era la estructura humana. Decidí dedicarme a los aspectos de la física que se relacionan con la fisiología. Para examinar las causas de la vida, primero debemos trabajar conocimiento con la muerte.
La sala de disección y el matadero me proporcionaban muchos materiales. Empecé a construir un ente con forma de hombre con esas partes. En una lúgubre noche de noviembre pude ver el resultado de mis esfuerzos. Con una ansiedad agónica dispuse los instrumentos que me permitieron infundir una chispa vital a aquella cosa muerta yacente a mis pies. Era la 1 de la mañana y mi candil estaba casi consumido, cuando a su débil resplandor vi abrirse los ojos amarillentos de mi obra. Sus miembros eran proporcionados, su piel amarillenta, apenas cubría la red de músculos y arterias. Su cabello era lustroso, negro y ondulado, sus dientes de una blancura de marfil. En ese momento se desvanecía la belleza de mis sueños y el corazón se me llenaba de horror y de disgusto. Incapaz de soportar la presencia del ser creado, fui del laboratorio y durante largos meses me caí enfermo. Pasé un largo tiempo en Ingolstadt tratando de recuperar mi salud física, pero emocionalmente estaba destruido. Creí que estaba mejorando hasta que un día llegó una casa de mi padre. Mi hermano William había muerto. Alguien me había asesinado en el bosque. Así que regresé a Ginebra. Mi familia me había explicado lo ocurrido y tenía grandes sospechas de quién podría ser. Fui a la escena del crimen, pero en medio del bosque vi una sombra bastante familiar. Era la del monstruo que había creado. Habían pasado casi 2 años desde la noche en que recibió vida. ¿Sería ese su primer crimen? En ese momento comprendí que había lanzado al mundo a un ser depravado, ansioso de sangre y de muerte. Y bueno, hasta aquí tenemos esta primera parte y queremos como equipo hacer una pequeña pausa para mencionar los elementos de ciencia y arte que hacen referencia en esta obra. Por ejemplo, el viaje de Robert Walton era una aventura, ya que viajar a la zona ártica en esa época era común por las condiciones climáticas. Sin embargo, su ruta en ese momento poco explorada despertaba la curiosidad por representar una alternativa para el comercio. Como se menciona, Robert Walton durante su expedición se encuentra con cuerpos celestes en zonas frías, las cuales son las auroras boreales. Estas se presentan en zonas polares y los colores que más destacan son el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el naranja. Es un fenómeno que se presenta principalmente de noche y el mejor lugar para presenciarlos en Noruega en los meses de septiembre y abril. Este espectáculo sucede ya que las partículas cargadas por el Sol chocan con los gases de la atmósfera de la Tierra. Otro dato que tenemos es que Robert Walton se dirige al norte. En ese lugar el clima es demasiado frío por la altura y además la vegetación es escasa. La temperatura en esa zona oscila entre los menos 46 y menos 26 grados centígrados. Cuando rescatan a Víctor, lo primero que hacen es frotar coñac sobre su cuerpo. Y esto es principalmente porque en el siglo XIX se creía que el coñac tenía propiedades curativas, ya que al frotar esta bebida alcohólica sobre el cuerpo provocaba una sensación de calor, ya que se dilatan los vasos sanguíneos y se redirige la circulación sanguínea que provoca este efecto térmico. Ahora bien, como parte importante, Víctor nació en Ginebra. Este lugar se ubica en la frontera con Francia. En sus inviernos hay heladas durante la noche, pero el verano es cálido. Tiene importancia hoy en día por su diplomacia internacional con la ONU. Los principales maestros que inspiraron a Víctor en el ámbito de la ciencia fue Paracelso, Alberto Magno y Cornelio Agripa. Paracelso fue un alquimista suizo que fue muy relevante durante el Renacimiento. Es considerado como el padre de la farmacología y la toxicología. Este basó sus procedimientos en alquimia y no en las reglas de la medicina de su época. Por su parte, Alberto Magno fue un obispo de la Edad Media que fue muy característico y que destacó bastante por sus descubrimientos y su experimentación química. Y por último, Cornelio Agripa fue un alquimista y médico alemán. Ahora bien, la madre de Víctor muere por escarlatina. Esta es una enfermedad producida por un grupo de bacterias que causan una toxina. Su reacción se observa con un sarpullido por toda la piel y es de un color escarlata. De ahí viene su nombre. Fue una epidemia durante el siglo XIX que afectó tanto a la población infantil como a los adultos. Víctor se
interesa bastante por la estructura humana debido a su acercamiento a la ciencia. Se nos dice que esta tiene 6 sistemas que son sumamente importantes para el desarrollo de todo ser humano, los cuales vienen siendo el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y por último pues el sistema muscular. Y bueno, otro tema que le va a interesar a Víctor es la disección. Esta labor inició desde Leonardo da Vinci y bueno, los estudios de este tema van enfocados al perfeccionamiento del cuerpo del ser humano. Bueno, ahora vamos a iniciar con la parte 2 y final de esta obra. Cuando Amo y Crecer al fin se encuentran en el frío del bosque, tuvieron mucho de qué hablar. ¿Te atreves a acercarte a mi demonio? ¿No temes que busque venganza? Esperaba este recibimiento. Tú, mi creador, también me detestas y desprecias, a pesar de que soy obra tuya. Monstruo bestial, eres un demonio. Quiero que me oigas antes de descargar tu odio sobre mí. ¿Acaso no has sufrido bastante? Soy tu obra y debería ser tu Adán. Pero más exacto sería pensar que me consideras del ángel caído, expulsado por ti de las alegrías y arrojado a la miseria. Por todas partes veo felicidad de la que estoy excluido. Era bueno y la desgracia me hizo malvado. Hazme feliz y volverá a mí la virtud. Vete, no quiero oírte. Nada hay que pueda hacerte mirar con favor tu obra, que te implora bondad y compasión. ¿Puedes oírme y compadecerme? Víctor estaba furioso con el monstruo, porque sus sospechas de que él había sido el asesino de su hermano se volvieron más fuertes. Escuchó los argumentos del monstruo y decidió escuchar su historia para comprobar su sospecha. Subieron una montaña, entraron a una gruta. El monstruo encendió fuego y se sentaron. El monstruo inició su relato. Veía, sentía, oía, olía. Pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir las operaciones de mis distintos sentidos. Era ya oscuro cuando desperté. Sentí frío y temor al verme tan solo. Estaba indefenso y salí del laboratorio. Un día, aturdido de frío, encontré unos leños encendidos. Me sorprendió el calor agradable que de ellos me llegaba. Los alimentos iban escaseando y tenía que pasar todo el día buscando en vano bellotas. Llegué a una aldea. Para poner un pie en ese lugar, el pueblo se levantó contra mí. Probablemente herido, con piedras y otras armas, escapé a campo abierto atemorizado. Llegué a un granero donde me instalé. Al lado había una cabaña, pero por mi experiencia con otras personas temía entrar, así que mantuve mi distancia. Cayó la noche con rapidez y con gran extrañeza mía comprobé que los habitantes de la cabaña podían prolongar la claridad usando cirios. Una de las preocupaciones de esa familia era la pobreza. Me conmovió y busqué la forma de ayudarles. Gradualmente descubrí que la gente tenía un método para comunicar sus experiencias y pensamientos. Aquella era una ciencia y deseaba dominarla. Pasé de ese modo el invierno. Mi vida en el granero era monótona. Llegó la primavera. Los días del monstruo pasaron con paz y tranquilidad, y meses después regresó el invierno. Un día, a la hora que el sol brillaba, me dispuse a acercarme con mis vecinos de la cabaña, los cuales habían observado desde hace un tiempo y deseaba interactuar con ellos. Llamé a la puerta. El padre de la familia era ciego y fue bondadoso al oírme y recibirme, pero cuando llegaron sus hijos se asustaron por mi aspecto. Por temor a que me atacaran, huí de nuevo al bosque. No sabía dónde ir hasta que al fin pensé en ti. Me dispuse a encontrarte. Tuve que andar y sufrir hasta llegar a Ginebra. En los bosques de Ginebra encontré a uno que se horrorizó al verme. Empezó a gritar y mencionó el nombre de Frankenstein. Llevado por el impulso de odio, lo hice mi primera víctima. Era mi hermano William, maldito asesino. Lo hice por odio a ti. Estoy solo. Tienes que crear una hembra para mí, para que pueda vivir. Así dejaré la soledad que me ha llevado a hacer este mal. Estás equivocado. Si conscientes, ni tú ni otro ser humano volverán a vernos. Nos iremos a selvas sudamericanas. Víctor lo consideró. Él lo había creado y abandonado. Su vida sin su creador fue difícil. Al considerar todo esto, aceptó crearle una compañera.
Víctor fue a Inglaterra para unirse con científicos y rehacer el experimento. Pasó varios meses en su proyecto. Cuando estuvo a punto de terminar la compañera, recordó su última creación. ¿Qué pasaría si ambos monstruos procrean? ¿O unen fuerzas para dominar a los humanos? Estos pensamientos llevaron a Víctor a destruir la pareja del monstruo antes de estar terminada. Has destruido la obra. Prometiste hacerme una compañera. Sí, rompo mi promesa. Está bien, pero te haré sufrir. Tiempo después, en la noche de bodas de Víctor con Elizabeth, Víctor estaba preocupado. Esperaba en cualquier momento que el monstruo fuera a aparecer. Escuchó un ruido afuera de su casa. Salió a ver, pero no había nadie. De pronto, un grito salió de la casa. Era de Elizabeth, la cual había sido asesinada por el monstruo. No puede ser. Te destruiré y pagarás por todos tus crímenes. Tú no puedes ser feliz cuando has condenado a tu creación a la soledad. Así inició mi persecución. Recorrí ríos, montañas y bosques. El monstruo me hizo perseguirlo hasta el norte. El frío aumentaba, pero mi deseo de vengar a mis seres queridos me motivaba. Afortunadamente, el barco de Robert Walton me recogió cuando mis fuerzas llegaban a su término. La tarea de destrucción me correspondía a mí y he fracasado en ella. Cuando Víctor terminó de contar su historia, el cansancio, el hambre, el frío, la enfermedad y la venganza terminaron con su vida. También eres víctima mía. Con su muerte quedan terminados mis crímenes, oh Frankenstein. ¿De qué valdrá la pena que te pida que me perdones, que te maté destruyente cuando amabas? Ay, ya está frío y no puede contestarme. Pronto moriré y no sentiré lo que ahora siento. Subiré en triunfo a mi pira funeraria y disfrutaré. En mi agonía, la caricia de las tortuantes llamas. Se extinguirán estas y el viento arrastrará mis cenizas hasta el mar. Mi espíritu dormirá como ahora. Adiós. Bueno, en la obra se hace referencia a un pasaje bíblico, el cual es el de Adán y Eva, el cual representa al primer hombre y a la primera mujer. Se cree que Dios creó a Adán en el sexto día de la creación, pero al verlo solo decidió crear a una compañera, que en este caso es Eva. Sin embargo, por el pecado que cometieron ambos, se dice que condenaron a la humanidad. Esto mismo se ve reflejado en la obra cuando el monstruo le pide a Frankenstein que le cree una compañera debido a la soledad. Sin embargo, cuestiona este mandamiento y porque cree que ellos pueden destruir a la humanidad y por esto mismo es que él se niega. De igual forma, a lo largo de la obra se hace referencia a la iluminación con velas y cirios. Bueno, esto se debe que todavía en el siglo XIX los hogares utilizaban las velas para iluminar sus hogares. Sobre este tema, pues bueno, como vemos, la novela hace varias referencias, hace descripciones, y fue ya hasta finales del XIX cuando ya se creó la luz eléctrica. En ámbitos artísticos, esta obra ha tenido un gran impacto en la sociedad que incluso ha llegado al cine. La primera adaptación, llamada Frankenstein, que fue en la pantalla grande, fue en 1931 en Estados Unidos, y la última adaptación fue en 2016, que se llama Victor Frankenstein. Sin embargo, también hay otras versiones como la de Tim Burton con Frankie Winnie, e incluso hay una que salió recientemente, que es Poor Things, en la que sale Emma Stone, y incluso va a salir una nueva que la está trabajando Guillermo del Toro, y es una nueva versión de la obra de Mary Shelley. Y bueno, sobre la creación de la obra, se puede decir que fue escrita por Mary Shelley y publicada en 1818. Su inspiración surge por la reunión de un grupo de escritores en los que estaba Shelley, en la cual propusieron narrar relatos góticos. Y bueno, también como dato, pues la obra en general tiene la característica de ser in media res, es decir, nos inicia contando ya el final, pero como el lector no conoce esos datos, pues se regresa la historia y nos empieza a contar desde el principio. En el título de la obra se hace referencia al Prometeo, y en la mitología griega se dice que fue el personaje que le dio a la humanidad el fuego y la metalurgia, mientras que en otras culturas este personaje fue aquel que creó al hombre y le dio forma y cualidades para sobrevivir. Bueno, de igual forma la obra pertenece al género literario conocido como romanticismo.
Esto es caracterizado por la fantasía, lo sensible, lo nostálgico y lo emocional. En esta obra el monstruo desafía los principios de la ciencia y la moral, lo grotesco con lo bello, la desesperación con el consuelo, la pureza con la inocencia. La vida y cuerpo de todo ser humano es biopsicosocial, es decir, parte de un ámbito biológico, que en este caso es el cuerpo, parte de otro ámbito que es psicológico, que puede ser lo cognitivo, la mente, la psique, y lo social, que es la interacción que tiene con otros individuos en sociedad. Estos tres ámbitos lo llevan a su desarrollo, así que tener la capacidad de crear una nueva especie desde ámbitos científicos y biológicos es bastante impresionante, pero todavía agregarlo ámbitos psicosociales consideramos que sube de nivel porque hace que haya una interacción que quizá a veces no se cree que una nueva especie hecha de otros seres humanos pueda tener la capacidad de sentir, de razonar, de crear un lenguaje. Y esto mismo pues fue lo que creó la ambición de Victor Frankenstein al crear al monstruo. Y bueno, como se ve en la obra, pues el monstruo trata de interactuar con los demás para no sentirse solo, y bueno, esto no da buen resultado. Entonces teme acercarse a los demás y por ello aprende el lenguaje para entenderlos y crear un diálogo, pero al final es rechazado y crea un juicio negativo hacia la sociedad. Otro ámbito importante en el ámbito psicológico es la experimentación de emociones del monstruo, ya que muestran un lado más quizá humano en la historia y que logra que el lector empatice con él. Logra demostrar también cómo la ambición del ser humano, que en este caso es Víctor, puede sobrepasar ámbitos inimaginables. Las emociones involucran tres procesos, los cuales son el sentir, el pensar y el actuar. En un principio, debido a la soledad y el abandono que tiene el monstruo, este sigue buscando conseguir amor, sentir lo que es la felicidad y principalmente hacer el bien, sin que él realmente supiera eso, porque desde un inicio, prácticamente desde que nació, siempre hubo un estigma hacia él y un rechazo constante con cualquiera de las personas con las que él interactuaba. Posteriormente, esto mismo hizo que el monstruo conociera la maldad, ya que los ataques hacia él, hacia pues, por así decirlo, su persona, crearon emociones que son catalogadas como negativas, ¿no? Las cuales son el miedo, la ira y la tristeza. Bueno, no sé si puedes pasar las imágenes. ¿La que las vean? Bueno, quiero que presten atención a las imágenes, porque esto es algo que la tecnología nos puede dar, porque todas estas imágenes que están viendo en este momento las hicimos con inteligencia artificial. Entonces, pues es bueno que ya la tecnología nos permita recrear esta parte literaria y ver más o menos cómo se vería, cuál sería el ideal. Bueno, yo voy a hablarles acerca sobre un punto de vista científico y biológico más o menos actual, sobre cómo, acerca de los hechos que conforman la generación del monstruo, cómo Víctor se basó para poder darle, pues por así decirlo, vida al monstruo. El primer punto que quiero tocar, que me pareció muy interesante, es la reanimación de los tejidos muertos, ya que como sabemos en biología, se dice que esto sería un desafío descomunal si hoy en día se pudiera hacer, ya que como sabemos, en realidad los tejidos muertos llegan a pasar por el proceso de degradación, así perdiendo sus funciones vitales, y por las cuales llegan también a pasar el proceso natural de descomposición, en el cual se llegan a involucrar enzimas y bacterias, las cuales ocasiona que la reintegración de todos estos tejidos para poder recuperar la funcionalidad total y sea altamente probable, pues lastimosamente no se puede hacer. Adentrándonos un poco conforme a este tema biológico, me gustaría también mencionar sobre que implica también una falta de unidad genética y coherencia biológica, ya que como sabemos, cada parte de la cual llega a estar constituido más bien dicho de varias partes de individuos y de cadáveres, que como dijeron mis compañeros, que les proporcionó el matadero e incluso profanó algunas tumbas Víctor para poder hacerse de ellos. Sabemos que cada parte del cual está constituido tiene su propia historia, o sea, cada parte llevó su propia historia tanto genética como biológica, y ella también está sujeta a sus variaciones individuales.
Si llegamos a considerar hoy en día la perspectiva de una cirugía, de un trasplante de órganos, que es lo más o menos a la idea que nos asemejamos de que Víctor tuvo, llegaríamos a presentar también retos significativos, ya que la compatibilidad entre los tejidos y órganos llega a ser muy crucial para un éxito de un trasplante, y el sistema inmunológico que, en dado caso, se estuviera dando, llegaría a rechazar a todos estos tejidos extraños, ya que, como sabemos, hoy en día, para lo que nosotros hiciéramos un trasplante que sea 100% eficiente, se deben seguir varios procesos. Por ejemplo, que el paciente llegue a se haga sus diagnósticos y sus estudios completos y muy profundos, y que también se medique con inmunosupresores, que esto lo que van a hacer es reduce más o menos la actividad del sistema inmunológico para que así no pueda haber un rechazo de parte de este hacia los nuevos órganos o al tejido implantado, por así decirlo. Y también en este aspecto podemos remarcar lo que es la improbabilidad biológica, de poder crear un organismo totalmente funcional y coherente a partir de partes no relacionadas. Entonces aquí es donde puede entrar también la variabilidad genética y la funcionalidad, que esta llega a implicar que las partes del cuerpo del monstruo podrían tener variabilidad genética significativa entre sí. Otro punto que se puede también destacar es ahora la incompatibilidad biológica que se tiene. Este aspecto lo venimos discutiendo igual con el anterior. La composición heterogénea del monstruo llega a sugerir la posibilidad de incompatibilidad biológica entre partes, entre ellos también la incompatibilidad genética, que esta podría llevar a problemas más graves, como les había mencionado, el rechazo de los tejidos y de órganos. Entonces aquí es donde Shelley nos pone la problemática, o bueno, más bien dicho, la cuestión sobre cómo es que la viabilidad y la funcionalidad de un organismo compuesto de diferentes partes no relacionadas llega a ser pues muy crucial y pues altamente hoy en día pues en la realidad improbable. Y también un aspecto importante que quiero tocar es el ámbito de la funcionalidad fisiológica, que también es un aspecto clave que se relaciona con la falta de unidad genética y de la coherencia. Aquí es donde se implica considerar cómo es que la estructura heterogénea del monstruo podría afectar su capacidad para realizar funciones fisiológicas esenciales que todo ser humano y que todo individuo vivo podría realizar. En primera instancia tenemos la homeostasis, que como sabemos, bueno, es el equilibrio interno, en el cual nos referimos al mantenimiento de un ambiente interno estable y constante en un organismo. A pesar de variaciones externas, llega a implicar la regulación y el equilibrio y regulación de parámetros diversos, como puede ser la temperatura corporal, el nivel de glucosa o la presión sanguínea. La creación de Víctor llega a enfrentar estos desafíos significativos para poder mantener la homeostasis. Debido a la falta de su coherencia biológica, la integración de diferentes partes de cadáveres podría interferir con los mecanismos de regulación, tanto interna como externa, obviamente, conforme a la adaptabilidad que les estoy mostrando a continuación. Este sería otra faceta de la homeostasis, que también tendría un problema el monstruo, por así decirlo, en enfrentarse, ya que tendría problemas, más que nada, en adaptarse eficientemente a nuevas condiciones ambientales, y diversas partes de las cuales está constituido el monstruo podrían responder de manera diferente a ciertos estímulos, como la temperatura corporal, la temperatura de los cambios climáticos, la reacción a la luz o al sonido. Además de que en términos de biología celular de biología celular, la creación de la criatura carece de una base molecular y genética sólida, ya que no hay evidencia ni en la historia de que Víctor haya seguido las leyes o algún principio biológico, como puede ser la replicación del ADN, como la traducción o la transcripción, en el que hoy en día se ha reconocido. En pocas palabras, la creación de vida de Víctor no se alinea con los principios de la biología celular y molecular, y sus limitaciones científicas y éticas contribuyen a una tragedia y repercusiones morales. En conjunto, todo esto llega a plantear muchos dilemas morales. Hoy en día la comunidad científica actual se llega a adherir a rigurosos estándares éticos y regulación en la investigación, especialmente más que nada en las áreas de ingeniería y manipulación de organismos, tanto vivos y muertos. La creación de vida mediante la combinación de partes de diferentes individuos llegaría a generar varios cuestionamientos éticos y muy profundos sobre la identidad, la autonomía y el respeto a la dignidad humana. En primera instancia tenemos la identidad. La identidad, como saben, es individual y lleva a estar vinculada con la singularidad genética y biológica. Al combinar partes de diferentes cadáveres para crear un ser, surge una pregunta muy importante: ¿quién sería realmente este ser?
¿Sería una entidad con una identidad única o una entidad con un conjunto de identidades pasadas? La complejidad de la identidad se ve afectada por la variabilidad genética y experiencias únicas de cada individuo. Ahora, conforme a la autonomía, esta también llega a implicar la capacidad del individuo para la toma de decisiones autodeterminadas sobre su propia vida y sobre sus acciones. Ahora bien, planteémonos esta cuestión: un ser constituido de partes de diferentes cadáveres o de individuos, ¿tendría la capacidad de tomar decisiones autónomas o estaría limitado por la combinación de las experiencias y predisposiciones genéticas de los individuos donantes? Y por último tenemos el respeto a la dignidad humana, que esta también implica reconocer y valorar la inherente dignidad de cada individuo. La creación de seres mediante la combinación de otros podría ser percibida como una violación a este principio, ya que implica un tratamiento de los cuerpos humanos como simples piezas intercambiables, como si fuéramos piezas de rompecabezas para armar un solo ser. Y este sería socavar el respeto fundamental que merecen los individuos y sus cuerpos, incluso después de la muerte. Bueno, para concluir, la negligencia de Víctor y su incapacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones se destacan como factores determinantes en el comportamiento de la criatura. El rechazo o la soledad transforman a la criatura en un ser vengativo y resentido. Y aquí es donde surge una pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿No? ¿Nadie quiere compartir esa opinión? La historia destacaría percepciones y tradiciones del monstruo y la humanidad al sugerir la crueldad y la falta de empatía de Víctor y lo convierte en el verdadero monstruo. La criatura, en la última instancia, busca compasión y conexión, pero es excluida y maltratada debido a la experiencia. Esta reflexión invita a cuestionar las consecuencias de la arrogancia humana al crear y criar vida. Con esto concluiríamos nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Qué bien. ¿No quieren presentarse? No sé. Por favor. Una lámina con sus nombres hubiera estado muy bien, pero ahora preséntense todos los participantes. Bueno, yo soy Osvaldo Nieto Muñoz. Mucho gusto. Yo soy Agustín Montaño Flores. Yo soy Jesús Gómez. Yo soy Isis Xiomara González. Y yo soy Griselda Nordales Camilla. Me quedo con la pregunta que hicieron al final: ¿quién es el verdadero monstruo? Es una muy buena pregunta para terminar una exposición. No sé si tengan algún comentario. Me quedo muy admirado de sus imágenes y de lo que ustedes comentaron sobre la inteligencia artificial, que me han dejado apantallado. También creo suponer que ensayaron, y en algunos grupos les decía: a mí me gusta mucho el juego de voces masculinas, femeninas, dan mucha ligereza al tema. Eso ayuda muchísimo al seguimiento, así es que también no creo, pero sobre todo creo que hicieron un buen trabajo de ensayo y de poner en común muchas ideas. Una pregunta que les quiero hacer: antes de esto, ¿habían leído la novela? Yo sí. Yo no. Sinceramente no. Y supongo que la leyeron todos. ¿Cuál fue su sentimiento? Bueno, yo no había leído la novela antes de este trabajo, y al leerla me quedé sorprendido.
me sorprende la nobleza o los sentimientos nobles que tiene el monstruo antes de ser estigmatizado y rechazado. Eso me sorprendió bastante, porque me enseña que, bueno, esto me enseña que no debemos juzgar a las personas, bueno, en este caso el monstruo que fue juzgado y rechazado por su apariencia. Yo me quedo con la idea de que tenemos que fijarnos más en el interior de las personas, y bueno, esa enseñanza me dejó esta novela. Bueno, como fue la primera vez que la leí, al principio sí empaticé mucho con el monstruo, incluso sentí como tristeza por todo lo que le hacían o él vivía. Incluso, bueno, relacionado a mi carrera, pues lo logré aterrizar con el estigma social de Erving Goffman, pero creo que también me sigue dando como vueltas esa pregunta de quién realmente es el monstruo, porque después de todo este rechazo que vivió él, empieza a cometer actos como el asesinato, que dañan a otras personas. Entonces, repito, es esta pregunta que me sigue dando vueltas en realmente quién es el malo de la historia. No sé, realmente todavía sigo ahí buscándole la respuesta. Bueno, en lo personal sí quisiera decir de que, pues al principio, les voy a ser sincera, también a mis compañeros no se los había dicho, la verdad no tenía intenciones de leer el libro, pero se presentó la oportunidad y la verdad, créanme que empecé con un estigma muy bajo de, pues me va a aburrir, ¿no? Lo normal cuando empiezas a leer un libro, pero en realidad no, me interesó demasiado que pues me lo empecé a leer. Tristemente fue algo tarde porque cuando hicimos nuestro primer ensayo mis compañeros me spoilearon un poco del libro, cosa que pues me desagradó un poco, ¿no? Pero pues ya, ni modo, es parte de. Pero aún así terminé el libro y la novela me encantó, me gustó mucho y tiene muchos, como dicen, muchas cuestiones éticas y como dijo mi compañero, no hay que juzgar a una persona porque hay una parte que no tocamos tristemente y quisiera rápidamente tocar cuando el monstruo conoce al señor que es ciego, y es que sin dudar no lo juzga por su apariencia, sino lo juzga por su voz y la cosa que le está contando. Tiene suerte, tiene la oportunidad de empatizar con el monstruo y el señor, y no lo trata como indiferente, hasta que después pues, se presenta otra oportunidad y pues ya no puede interactuar con el señor. Y pues sí, los invitaría también a leer la obra, ya les spoilamos obviamente, pero igual hay muchos puntos que no se tocaron de la historia y que son también muy interesantes. Bueno, yo tampoco la había leído en el principio. Me interesó mucho, me llama mucho la atención de la ciencia ficción de cómo reanimó un cuerpo. Era lo que más me interesaba de la historia, pero también me hace empatizar con la criatura, de la soledad, el rechazo que sufrió por todos, que la persona que lo creó lo abandonó en el momento que lo vio y decidió dejarlo a su suerte. Todo lo que pasó, el tiempo que vivió solo y vio que la gente era feliz, que él buscaba esa aceptación por los demás, fue lo que más me gustó de la obra. Bueno, yo sí ya lo había leído por mi carrera, pero igual, la primera vez que lo leí, pues sí me llamó mucho la atención esta parte del monstruo, en el sentido de que siempre estuvo solo, su soledad y cómo se abrió paso ante el mundo. Él solito empezó a experimentar y de esa forma empezó a sentir las sensaciones, los ruidos y sobre todo esta parte de que él mismo usó todos sus medios a su alcance para poder descifrar el lenguaje y tratar de crear un vínculo con sus vecinos. Bueno, pues ya ustedes son 5, trabajar con una persona es difícil, trabajar con 4 más es complicado, creo que lo lograron hacer muy bien, les felicito. Yo creo que estos comentarios, si los oyera Guillermo del Toro, ya saben que su cine es un cine de monstruos, pero es un cine que empatiza con los monstruos, con la diferencia, ¿no? Y
Guillermo del Toro estaría muy satisfecho de sus comentarios y al mismo tiempo uno entiende lo que quiere hacer con su arte, ¿no? Su arte es tratar de hacer que lo diferente no cause horror, ¿no? Creo que ustedes lo expresan también de una manera, y la pregunta sí está en el aire. Lo último que quiero comentar, no lo mencionaron, aunque sí mencionaron el contexto en el que se creó la obra, es que Mary Shelley tenía 20 años cuando lo escribe. Es hija de una feminista y había tenido ya pues arrebatos de una mujer rebelde, porque se había fugado con un hombre casado. Lo menciono porque una pregunta que se podría hacer, tal vez alguien lo quiera comentar, es si se nota el toque femenino en la novela. Para mí sí. O sea, estos aspectos de lo diferente, de tratar de entender al monstruo, etcétera, yo creo que es fruto de un toque femenino. Pero no sé si ustedes tengan o alguien en la sala quisiera hacer algún comentario. Bueno, sí se le ve este toque femenino en el sentido que es la autora, sí, toca los sentimientos, pero nos abre paso a entender más allá de eso. No es solamente de, pobrecito monstruo, estaba solito. No, nos lleva a poder empatizar, nos lleva a ponernos en el lugar del monstruo y saber qué estaba sintiendo. Y no solo también de Víctor, porque en los asesinatos, pues sí nos refleja esta parte de quería a esta persona y la acabo de perder. Entonces, ese manejo de las emociones y todos los paisajes que nos muestra a lo largo de la obra, los retrata de una manera, pues sí, muy bonita. Entonces ahí podemos ver esos detalles y esos toques que nos va dando la autora. Bueno, no sé si tengan algún comentario. Yo les felicito. Trabajar, les repito, con una persona es difícil, trabajar con 4 más es también complicado. Creo que hay trabajo de ensayo atrás, hay trabajo con esto de las imágenes, las secciones están muy bien. Así es que las 2 exposiciones nos llevan al terreno de la ficción, pero sobre todo nos llevan a ver en la ficción un recurso para pensarnos a nosotros mismos, a la sociedad. En este caso son los sentimientos lo que se pone en juego. En el caso anterior es la inteligencia, ¿no? Es la racionalidad, pero en los 2 la ciencia ficción juega como una especie de espejo para mirarnos a nosotros mismos. Yo estoy pues muy contento con sus presentaciones, espero que ustedes se sientan satisfechas y bueno, ya nos vemos. Yo ya estaré con ustedes el próximo jueves. Ahí. Mejor es el profesor. Pues sí, muchas gracias por sus buenas vibras, las aprecio mucho, porque sé que no están obligados a expresarlas. Entonces, si las expresan, pues lo expresan con sinceridad. Muchas gracias.